4 curvaturas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas curvaturas? A ver. Uy. Ay, me olvidé. Propón, tú la sabes. Ahí tienen ustedes las curvaturas que llaman simfosis y lordosis. Ah, simfosis y lordosis. Lumbar viene de lordosis, y hay lordosis lumbar y cervical. Y cervical. Y simfosis dorsal y cervical. Es decir, ahí también se dan cuenta que la médula espinal está dividida en varios segmentos que llegando a aquí, ¿cómo se llaman? Dermatomas, ¿no es cierto? Y sin embargo, ven que llegando aquí a uno, que es donde acaba la médula espinal, acaba acá, con la médula, ¿eso cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? La cola de caballo sale de manera prácticamente vertical. Es por eso que mi segmento L2 debería estar acá, ¿no es cierto? ¿Y miren dónde está? Está acá. Ok, entonces, ese es el perdón de la cola de caballo o el túnel de los dermatomas, como ustedes los están viendo. Sencillo, el miembro superior tiene de C3 hasta C7, incluye un T1, la parte interna de nuestro brazo. El miembro inferior tiene todos los L's, L1 a L5, inclusive S1, y la parte posterior, básicamente S1 y S2, zonas perianal y perigenital, ST y S4. Es fácil, no hay mucha cosa con los dermatomas, esto es bien sencillo. Estudiando el T10, el T12, el T8 y el T4 en la parte anterior, y los L en la parte de todas del abdomen, y los lumbares básicamente en la parte anterior. Esos son los dermatomas que son básicamente el reflejo de la emergencia de estos nervios raquídeos a la parte de la piel. Entonces, ¿qué hace la médula espinal? Tiene dos direcciones. Conduce la sensibilidad hacia arriba y la parte motora hacia abajo. Lleva la sensibilidad por tractos ascendentes al sistema nervioso central y por tractos descendentes conduce el impulso, sobre todo motor, de las glándulas a través del sistema nervioso autónomo y los diferentes tejidos en la zona toracolumnar. Acá también están los reflejos. Este par de nervios que hemos comentado se conecta con un nivel de la médula espinal. La médula es más o menos esto, es una, si tienen la posibilidad de conseguir una médula, se dan cuenta, es alargada y fina, más o menos como una cinta gruesa, no es así un trocito, es una cinta gruesa, que enciende, ¿de acuerdo? Cilíndrica, aplanada ligeramente de delante hacia atrás, y tiene dos dilataciones. Ahora, ¿dónde acaba la médula? Acaba en L1, L2, y ya hemos visto dónde acaba, ¿de acuerdo? Eso se llama el cono terminal, o el cono terminal o cono medular, es como una V, o una V, perdón. Esa V tiene un ligamento pequeño, que se continúa, llamado filo terminal, que llega hasta de manera que lo fija de manera persistente a la zona ósea correspondiente, en la parte de aquí más o menos, en la parte de la. Tiene dos dilataciones, una dilatación a nivel de C3 a D2 que se llama el plexo. ¿Cuál? Plexo braquial. El plexo braquial, ¿no es cierto? Ese abultamiento de la médula origina los troncos anterior, posterior y medio, que son los troncos que van a bajar a la extremidad. Y tenemos también un plexo más abajo que se llama el lumbosacro, que origina los nervios que van hacia miembros inferiores, pero también a las. ¿Qué está acá? A ver, ¿se acuerdan que está acá en la pelvis? Va a los miembros inferiores, la parte motora. ¿Y qué tenemos ahí? El sistema reproductor, el sistema digestivo y el sistema urinario. Y también da fibras a ese sistema por una regulación autónoma, ¿de acuerdo? O sea, tanto motor no es. Ahí está, sobre todo en la zona de acá, hay un gran componente parasimpático. Recuerden que el parasimpático gobierna en la cabeza y en la pelvis, y el simpático en el tórax y en el abdomen. Esa es la médula espinal a muy grosso modo, ¿de acuerdo? Miren, acá está el cuerpo vertebral, ¿de acuerdo? La musculatura paradorsal que tenemos en la parte posterior. Tenemos dura madre, aracnoides y la pia madre bien pegadita a la médula. La circulación de la médula va por la vía anterior, arteria medular anterior, y también tenemos una posterior. Una rica vascularidad y una cobertura de hueso, de grasa y de membranas. Por eso es un órgano que está muy protegido, en teoría, de los traumas externos, ¿de acuerdo? ¿Por qué la médula es diferente? Acá está en el, miren, acá está el C3, por acá.
y acá está en S4, por acá. ¿Por qué es diferente? La H es la misma, si se dan cuenta. Depende de la zona de la médula que nosotros coloquemos, nos damos cuenta del componente que tiene. Por ejemplo, a nivel sacro y a nivel lumbar, y S4 y S5, ¿por qué será el asta motora más grande? ¿Por qué será a nivel L5 y S4 el asta motora más grande? Los miembros inferiores, obviamente, ¿no? Y también tiene el asta sensitiva también más grande, ¿se dan cuenta o no? Los sistemas urinario, digestivo y reproductor están acá, ¿ok? En cambio, miren acá, prácticamente no hay asta motora, ¿se dan cuenta? ¿No? Está toda absorbida, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando bajamos a C5, ahí tenemos ya el plexo braquial, que origina una dilatación que va a los brazos. Hay también una columna por acá que vale la pena mencionar, que es la columna de acá. Si bien es cierto, hay un asta anterior y posterior supremamente diferenciadas, ¿no? Asta anterior motora, posterior sensitiva. Hay una más, ¿la vemos? El asta sensitiva es acá, motora es acá, y esta se llama el asta miembro-vegetativa, el asta lateral, desarrollada sobre todo donde a nivel dorsal, se dan cuenta, donde tenemos el corazón y el pulmón, ¿no es cierto? En el resto de segmentos esta no se ve básicamente en la parte del tórax y un poquito en la parte sacra, básicamente en la parte de acá, con más imaginación de por aquí. Entonces, tiene que ver con lo que son inervaciones del sistema nervioso autónomo. Miren cómo tenemos el asta según la zona, el asta anterior, el asta posterior, y la distribución va cambiando de acuerdo a la musculatura que tenemos que inervar en cada una de las partes. Recuerden que también la forma es básicamente la misma. La sustancia gris anterior es masiva en miembros superiores, miembros inferiores, ¿ok? La sustancia gris posterior, la parte de acá, ¿de acuerdo?, es masiva en la parte de abajo porque tiene que responder a los estímulos de 3 tractos diferentes que están en la pelvis, ¿ok? Entonces, de esa forma es que entendemos por qué la médula es diferente en cada corte que tenemos, manteniendo la forma de H intermedia que hemos visto. Tenemos nuevamente materia blanca y materia gris. La materia blanca tiene una distribución periférica, la materia gris es central en forma de H, la acabamos de ver, y madre, adenoides y madre. Y miren que acá tenemos también cómo sería un corte con todo vértebra ya. Arco posterior, ¿ven? La apófisis espinosa, apófisis transversas, la médula espinal, las meninges cubriéndola, la grasa que tenemos aquí, que es la grasa peridural, el cuerpo anterior de la médula espinal, y entre ambas vértebras, ¿cómo se llama ese agujero? ¿Han hecho ya por único? Se llama el agujero de conjunción, a través de los cuales sale el nervio raquídeo a la parte externa, ¿de acuerdo? Miren, este es un corte del tórax, se ve la médula, este es un corte en la región lumbar baja. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Vale? Lo acaban de decir. ¿Qué hay a nivel lumbar? No hay médula ya. ¿Qué hay acá? La cola de caballo. Entonces, tenemos sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca está acomodada en la parte periférica y la gris como una H, como hemos comentado, en la parte central. Estas definiciones son algo difíciles de digerir, así que vamos a comentarlas con suavidad. ¿Qué es una columna nuclear? Si ustedes tienen un núcleo, médula espinal, cualquier cosa una vez, el núcleo está a este nivel y se repite en todo el eje de la médula espinal. Una columna de núcleos nos da cómo es que la información viaja o viene de la parte superior a inferior. En cambio, las láminas son transversales. Ejemplo, las láminas de Rexel. ¿De acuerdo? Son de una distribución transversal que básicamente aquí hay neuronas que tienen la misma característica y la misma función. Dos conceptos diferentes, láminas y columnas. Luego tenemos fascículos. ¿Qué es un fascículo? Un fascículo es un tejido que viene de un lado, sigue un trayecto y tiene una sola función. Llega a la meta de manera conjunta. En cambio, un menisco es esto. Tiene varios orígenes
¿de acuerdo? Pero tiene un trayecto común y tiene una finalidad común. Fascículo y lemnisco. Hay lemnisco medial, lemnisco lateral, que agrupa varias sensibilidades y fuentes para generar un fascículo mucho más consistente y de hecho más importante que un fascículo. ¿Okay? Entonces, son diferencias que vamos a ver ahora seguramente, tanto aquí como en el tronco cerebral. Sustancia blanca tiene básicamente fibras mielínicas dispuestas en cordones. Entonces, vamos a hacer esto de acá, en cordones que son 3 a cada lado de la médula espinal, un surco anterior, un surco posterior que divide la médula en 3 cordones. Vamos a ver eso de acá. Estos cordones permiten la ubicación de las zonas correspondientes. Bien, simplemente prolongamos el cacho, quiere decir prolongamos esto lo prolongamos hasta acá, esto lo prolongamos hasta acá, en ambos lados. ¿Y qué va a darme? Un cordón posterior, otro posterior, un lateral, otro lateral, uno anterior y otro anterior. Aquí está. A cada lado hay 3 cordones de la médula espinal. Entonces, vamos a ver que la parte motora está básicamente, la parte motora está por acá y la parte sensitiva está por acá. Es sencillo, no tiene un problema muy complicado. Esa es la médula espinal. Y miren que acá también tenemos ya los cordones, ¿no? La parte ascendente y la parte descendente, ¿no es cierto? La tenemos en estos niveles. Vamos a ver cada uno de los juegos que no se ve casi nada acá. Entonces, aquí están los fascículos. ¿Cómo diferencio ascendente de descendente? A ver. En la misma definición, ¿de acuerdo? El fascículo que asciende va de la médula hacia arriba. Entonces va espino talámico. No, a la espino médula. olivar. Espino olivar. Espino cerebeloso de la médula al cerebelo. Espino talámico. Espino talámico. Todos van de un lugar periférico a uno central. Y el descendente tiene en segundo lugar el nombre espino o espinal, ¿de acuerdo? Viene del vestíbulo a la médula, de la sustancia vesicular a la médula, del núcleo rojo a la médula espinal. Entonces, fascículos descendentes, fascículos ascendentes. Los que ascienden son básicamente sensitivos y los que ascienden son básicamente motores, ¿de acuerdo? Vamos a verlo por el detalle. Un dato importante. Esto que vemos ustedes aquí al lado, esto de acá, ¿no se pinta? Ahí está. Esto que ven acá son vías de asociación entre segmentarias, entre paquetes torácicos y lumbares. Estas vías asocian los núcleos y las zonas de motilidad o de sensibilidad correspondientes. Ahí tienen ustedes, miren. La parte motora se cruza y la sensitiva también. Cuando la parte motora baja, vamos a simular que está bajando la parte motora. Cuando la parte motora baja a nivel del bulbo raquídeo, vamos a verlo luego también. Esta agarra y se cruza para acá. La sensitiva igual. La sensitiva se cruza de esta forma. A la hora que ingresa, acá está uno, miren, a la hora que ingresa a la asa posterior, va y toma un cruce rápido o va todavía esto más arriba y a este nivel se cruza todavía. Pero todas se cruzan. Tanto la sensitiva como la motora van a ir al lado contralateral. Corolario, tengo un daño en un lado del cerebro y tendré la motilidad afectada en el otro, igual que la sensibilidad. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos de las figuras más importantes. ¿Cómo se cruza a este nivel? ¿De acuerdo? Y cómo se cruza también a este nivel la estimulación táctil correspondiente. Todos los estímulos sensitivos, ¿dónde acaban? En el tálamo, salvo que sensibilidad.
el olfato. El olfato no acaba en el tálamo, va directamente al lóbulo temporal. Fibras ascendentes vienen de la periferia hacia el cerebro o el sistema nervioso central. Tienen una sensibilidad dividida en estereoceptiva y proprioceptiva. Vamos a ver. Todas las vías tienen neuronas. Las neuronas son básicamente, a ver, para que la sensibilidad sea consciente, ¿dónde debe llegar? Para que tú sientas algo, respondas dónde debe llegar. ¿Cómo? ¿Dónde llega? Pero te das cuenta de eso. ¿Has sido consciente de eso? Además tu cerebro. Las vías piramidales. ¿Qué tal si tú mueves el codo? Corte te acomodas espinal, mejor, rubro espinal, y mueves, al dolor. eso no llega al cerebro. Toda sensibilidad que llega al cerebro se hace consciente. Y la sensibilidad que no llega al cerebro se vuelve inconsciente. ¿Dónde llega? Al cerebelo o al tronco cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las neuronas que ascienden en este orden. Miren. Primera neurona, ¿se acuerdan la piel? La piel, una neurona, aquí tienes un ganglio en la raíz posterior, entra a la médula espinal, ¿no es cierto? A este cachito de la sala, ¿ok? Ahí está la primera neurona. La segunda neurona puede que, dependiendo del estímulo recibido, se cruce al toque o vaya más arriba y también se cruce. Esa es la segunda neurona. ¿Y llega a dónde? Al tálamo, ¿de acuerdo? Y la tercera neurona va del tálamo a la corteza. Son 3 neuronas. Entonces tenemos 3 neuronas, ¿no es cierto? Neurona 1, 2 y 3. Todo este sistema se activa en apenas 10 milisegundos. De manera que yo clicaba a la amiga y antes de clicar ya estaba que le es tan rápido. Y este sistema da la sensibilidad de que tenemos una vía completamente integrada. Cuando se altera la percepción, vimos en el tacto esto, cuando había alodinia o hipoestesia que se alteraba, esta neurona de acá, no la de arriba. Entonces, esas son las vías que tenemos ascendentes. Tenemos también la más importante del dolor, la que se llama el fascículo espinal anterior. Miren cómo entra por acá, llega al ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y luego cruza inmediatamente al fascículo espinotalámico anterior, asciende ya cruzado hasta el tálamo y del tálamo a la corteza, ¿de acuerdo? Tercera, segunda, grandota y primera neurona. 3 neuronas que tenemos aquí. Este es el fascículo que tenemos el espinotalámico anterior, que cuando llega al tronco forma parte del menisco. ¿Ven? Ya. Vamos a ver ahora el fascículo, aquí está, el espinotalámico ventral. ¿Qué tipo de sensibilidad conduce? Sensibilidad táctil grosera, sensibilidad dolorosa y sobre todo su disposición laminar rápida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ventral y tenemos un tracto espinotalámico lateral que rápidamente, después que hemos visto hace un momento, da la sensibilidad técnica y táctil dolorosa mucho más ubicua, mucho más puntiforme, llamado también fascículo paleoespinotalámico y neoespinotalámico. El neo que origina, dame tu mano, reina, viendo lápiz, ¿verdad? Neoespinotalámico. Tú puedes ubicar el punto de sensibilidad, ¿no? Un punto pequeño, ¿cierto? Pero si te duele el abdomen, lo puedes ubicar el punto que te duele, ¿no? Entonces, el espinotalámico, llamado también paleoespinotalámico, es la sensibilidad grosera, y el neo es la sensibilidad epicrítica muy puntual, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos también fascículos espinocerebelosos. Van de la médula al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo van? ¿Cuántas partes tenemos en el cerebelo? Palio cerebelo. A ver. Tenemos vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo. ¿Cuál va? Al espino cerebelo. Si hablamos de todo muscular y motilidad y coordinación, efectivamente va al espino cerebelo.
Esto tiene que ver con el movimiento de los ojos. Hay otros fascículos que vamos a ver ahora. Y esto da con la planificación y ejecución de órdenes. Entonces, ahí tenemos que estos espinos cerebelosos, volvemos al anterior, básicamente estimulan impulsos proprioceptivos segmentarios y táctiles. Vamos a ver de qué tiene que ver con la coordinación motora más fina. Ahí tienen los fascículos, miren, de las zonas de los receptores proprioceptivos asciende la sensibilidad por la zona ipsilateral. Esto del extracto espinocerebeloso, para colocarlo en buen término, no se cruza. No. Los espinos cerebelosos se mantienen en el mismo lado, si se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Ok? No tienen cruce. La sensibilidad espinotalámico suben el pericarión de la primera neurona, van a la segunda, toman el tracto espinocerebeloso y llegan al espinocerebelo, sensación postural, propiocepción inconsciente y lo que es tono muscular también recurrente. ¿De acuerdo? Entonces, es un fascículo relacionado con este tipo de sensibilidad, la propioceptiva. El más importante de ellos se llama el fascículo espinocerebeloso dorsal, ¿de acuerdo? Que está aquí en la parte posterior. Si yo dibujo esto, se van a dar cuenta de que este espinocerebeloso está pegado aquí, acá, al fascículo piramidal, ¿cierto? Este fascículo coordina toda la actividad motora de este sistema piramidal aumentario. Entonces, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior e interviene en la sensibilidad profunda e inconsciente. Quiere decir aquella que no llega al cerebro como esta de acá. Tenemos el fascículo gastril cuneiforme, que lo vamos a ver después. ¿Dónde están? En la parte posterior, ¿no es cierto? Aquí. ¿Qué hacen estos fascículos? ¿Qué hacen estos fascículos? ¿Se acuerdan? Percepción de los miembros superiores e inferiores. Tenemos los partes de adentro, miembros inferiores, y el otro superior. La de afuera, miembros superiores. Fascículo cuneiforme, fascículo gracil, ¿no es cierto? Recibe la sensibilidad y también la van a cruzar a nivel del tronco cerebral. Si se dan cuenta, aparentemente sigue en el mismo lugar, llega al tronco, al bulbo raquídeo y también se cruza al lado contrario. Empezó el estímulo acá y terminaba el estímulo cruzado por acá, ¿no es cierto? Entonces la sensibilidad, dijimos, también se cruza en esos niveles. Son dos de los más importantes troncos en la parte posterior y que tienen la sensibilidad de la pierna. ¿Sí? Aquí. Tenemos, aquí está. Según el estímulo, como hemos comentado, esto cruza rápido o cruza más arriba en el tronco. Los de acá finalmente cruzan en la parte más superior. Tenemos también otros fascículos ascendentes. Si ustedes ven, espino olivar, espino reticular y espino textal. A ver, el espino reticular va de la médula a la sustancia reticular que tenemos acá en el tronco cerebral. Tiene básicamente una cadena en la parte posterior que permite asociar toda la sustancia reticular, que es una sustancia que está en el tronco, a la actividad motora. Tenemos el espino olivar, que va hacia la oliva del bulbo raquídeo en la parte inferior, que básicamente ayuda a los músculos flexores, ayuda a la musculatura flexora, ¿de acuerdo? Y tiene la acción de inhibir a la musculatura extensora, la flexora, y favorece la extensora. ¿Okay? Tenemos también el fascículo espinotectal. A nivel de tectum. Aquí llega hasta el mesencéfalo que está por acá. Sí. Aquí tenemos el tectum. En el mesencéfalo, ¿qué par canales tenemos? ¿Se acuerdan? El par 3 y 4, que tienen que ver con la motilidad de ¿qué? Del ojo, ¿no es cierto? Entonces, ese tracto espinotectal me permite dirigir la mirada a la zona de mi marcha, regreso, permite tener una coordinación entre lo que yo tengo enfrente en línea de visión con la actividad motora que la acompaña. Son tractos ascendentes igualmente importantes. Ese es el resumen de los más importantes, de hecho, ¿no? Los posteriores, los laterales y los anteriores.
Aquí tenemos la parte de regulación de la actividad motora, la actividad sensitiva, ¿sí? Y aquí la actividad sensitiva del miembro inferior y miembro superior, son completamente diferentes. Ahora, si más bien las vías descienden, son al revés, ¿no es cierto? Vienen del cerebro hacia abajo. Y dibujamos el cerebro. Del cerebro hacia abajo. ¿Dónde queda la zona motora? ¿En qué lóbulo? ¿A dónde está la zona? Vamos a ver. Si ustedes dividen esto, aquí tenemos nosotros la fisura Rolando. Rolando. Aquí está la zona somato Sensitiva. y acá está la zona motora. ¿Recuerdan que están pegadas? ¿Esto en la clase? Sí. Entonces, de esta parte motora, de la corteza motora primaria, viene el sistema piramidal, suelta una neurona, ya no pasa por el tálamo, ya no. Pasa directamente al tronco cerebral y luego va a la médula espinal. Entonces, únicamente pasa por el tálamo lo que sube, no lo que baja, ¿de acuerdo? Aquí está el tracto, miren, el tracto piramidal, o llamado también tracto córtico-espinal lateral, ¿de acuerdo? Tenemos también acá otro tracto descendente, el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el rugo espinal, que no lo veo. Para el dolor crónico. No, eso no. Bien, entonces vamos a ver ahora los descendentes, básicamente motores. El más importante es el piramidal, ¿no es cierto? El haz piramidal es este de acá. Pero ¿esa haz piramidal pertenece a ese lado o no? No. Tenemos otra haz piramidal ventral y tenemos el lateral. ¿Cuál será más importante? El lateral. El lateral es el que tiene mayor cantidad de inervación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este haz fundamental que vamos a ver. Esta es la motilidad voluntaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver el trayecto. Miren, cuando sale de la corteza frontal, sale de acá. Sigue todo bien por acá, pero llegando al bulbo raquídeo, la parte más inferior, se cruza. Y un grito pequeño muy pequeño sigue por acá. Este forma el fascículo córtico espinal lateral o cruzado y este es el fascículo córtico espinal ventral o directo. Punto. Este inerva musculatura de acá, proximal, y el de acá inerva musculatura distal. Pero miren que es 90 y 10, no es que sea parejo, ¿de acuerdo? Se cruza a nivel del bulbo raquídeo en una zona llamada decusación de las pirámides o cruce de pirámides. Entonces, así como la vía sensitiva de ascendida, cruzada, la vía motora también cruza en el lado contrario. Aquí está mejor y sobre todo miren en esta parte, toda la influencia que recibe cuando baja el tracto espinal, todo lo que recibe, miren, va bajando, va bajando el tracto, pasa por la cápsula interna, que vamos a ver en lo que es ganglios basales, y luego viene al tronco, acá está la protuberancia, el bulbo, y en la parte inferior se cruza. Dos fascículos importantes. Y en el trayecto que recibe, el tracto estriado, recibe influencias talámicas muy indirectas, núcleo rojo, también llamado el fascículo rojo espinal, de la protuberancia, de la leva vulvar y de la formación reticular. Toda esa influencia la recibe para controlar. Si la vía motora trabajara sola, se descontrola. Tanto como se controlan los estudiantes que vienen de otro sitio del ciclario y están acá en la freguera. Igual se en la freguera y todo. ¿Quién los controla? La vía extrapiramidal, que son varios fascículos que engloban, acá están, limitan el manejo de esta vía motora voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el fascículo córtico espinal cruzado que está acá. De manera que tomando ese concepto, este de acá, este fascículo de acá, no es de acá, sino es de acá, ¿no es cierto?
pero este fascículo de acá, el ventral, sí es de acá. ¿Ok? Muy bien. Ahí tiene la relación. Miren, este tronco lateral está junto con los fascículos que guardan la postura, el movimiento y el equilibrio, y también los que van a controlar el movimiento de este tipo de actividad motora. Como ustedes saben, viene de lo que es el lóbulo frontal y de la zona sub-2 del lóbulo frontal. Hay cuántas cortezas, es el área corteza motora primaria y motora suplementaria, que son las que vigilan la vía piramidal. ¿De acuerdo? Siguiendo con este relato, esta vía piramidal inerva, como dijimos, la musculatura correspondiente. ¿Quién también baja? Y esto es controlando actividades neurovegetativas o en todo caso la coordinación motora, la vía retículo espinal. La sustancia reticular, que vamos a ver en la próxima clase, está acá, en esta zona. Esta sustancia reticular, ¿qué hace? Une los núcleos de pares craneales con las vías motoras y sensitivas en un solo paquete, y todo ese cúmulo de paquetes te baja una ramita o dos ramitas a la médula espinal. Hay un tracto retículo espinal lateral que inerva glándulas sudoríparas del mismo lado que bajan. Hay un tracto espinal ventral que regula la temperatura del tronco de extremidades en el mismo lado que bajan. Y hay un tracto ventrolateral que básicamente tiene que ver con la actividad motora. ¿De acuerdo? Entonces, una gran influencia, un retículo que tiene como varias funciones debido a lo que es, cómo está constituido. Ahí tenemos el tecto espinal, al revés del anterior, ¿no? El espino tectal. Este baja del tectum hacia abajo. y básicamente baja las influencias del colículo superior e inferior. ¿Qué es eso? Colículo rojo. Aquí está, bien. El colículo superior está en el mesencéfalo y el inferior también. Este recibe vías de origen ópticas o visuales y el inferior de origen auditivas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, este fascículo tecto espinal lo que básicamente origina es coordinar el movimiento de la cabeza y miembros superiores. ¿Se acuerdan que el fascículo 1 es cerebroso? Tracto espino lateral, espino tectal lateral, es sistema extrapiramidal y además tiene que ver con la contracción y la presión pupilar, muy importante, sobre todo en los cambios de posición de la cabeza. Entonces, miren que tiene en la mayoría de funciones asociar la sensibilidad visual y auditiva con el control motor. ¿Qué más tenemos aparte? El rubro espinal, núcleo rojo también está en el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Origina una mayor coordinación del movimiento voluntario. Este núcleo rojo se encuentra situado muy cerca de lo que hemos comentado de los núcleos del colículo superior. Tenemos también el vestíbulo espinal. Este vestíbulo espinal está en el aparato vestibular del oído, acá. ¿Qué tenemos en el oído? La cóclea. No se activó el... Tenemos la cóclea, ¿qué más? El aparato semicircular, ¿no es cierto? Aparato tendinoso de Golgi. Aquí tenemos cómo oír, cóclea, y el equilibrio, que básicamente es el aparato vestibular. De ahí baja un fascículo, ¿de acuerdo? Para mantenimiento del equilibrio de postura, llamado fascículo vestíbulo espinal. Cambia la posición de la cabeza y miembros superiores para mantener el equilibrio. Esto empieza a ver más en la marcha, ¿de acuerdo? Otro vestíbulo espinal ventrolateral, mantenimiento del equilibrio, y el vestíbulo y el olivo espinal, que tiene que ver básicamente con el movimiento de la cabeza y de los miembros superiores. Fascículos que complementan el control motor y el nivel piramidal. Fascículo vestíbulo espinal, pues, entre la protuberancia, que es a donde está el oído, es a ese nivel, y luego baja por la zona ipsilateral también del otro lado, como se dan cuenta, todo se cruza. Ya vimos esto de acá, el tecto espinal, tenemos también el rubro espinal, que entra en la sinergia motriz, tenemos también el rubro espinal que hemos comentado, el olivo espinal, que viene en las zonas, en la oliva vulvar, va a las zonas de la médula, básicamente para controlar el movimiento
flexor y extensor. Promueve el movimiento, promueve el movimiento extensor y bloquea el movimiento flexor, ¿de acuerdo? Olivo espinal que va hacia abajo. Ahí tienen ustedes cómo se organizan estos troncos. Miren, aquí tenemos, este es a nivel lumbar, la parte motora voluntaria piramidal y la parte extrapiramidal. Miren cómo lo rodea. Primero el espino cerebeloso para el control motor a la parte motora voluntaria y también el rubro espinal para regular que la motilidad tenga rangos adecuados. Ahí están los núcleos de la sustancia gris que vamos a ver después. Tenemos entonces adelante la parte motora y aquí la parte sensitiva, ¿de acuerdo? En conjunto ese es el resumen de estas dos rasgos. Y miren que en la parte torácica, bueno acá no se ve nada, en la parte del tórax que ve este de acá, ¿no es cierto? ¿Qué se puede ver ahí? Que hemos comentado en la clase, es el asta lateral, ¿no es cierto? Se ve más o menos en el nivel, creo que en el nivel T8. Lo mismo, tenemos las zonas motoras asociadas con el control voluntario, control involuntario y el control extrapiramidal, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el cordón posterior que tiene dos tipos de fascículos que básicamente dan toda la sensibilidad discriminativa a miembros superiores. El de Bourdache. Estímulos nociceptivos, proprioceptivos, rapidez difuso de temperatura que van a originar una respuesta integrada de seguimiento. El de adentro se llama gracilis, el de afuera se llama cuneiforme. Cuneiforme miembro superior, gracilis miembro inferior, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los núcleos que van a originar los fascículos que ascienden y luego, como ustedes vieron, también se van a cruzar a nivel superior, se cruzan al lado contrario. ¿Qué tipo de sensibilidad conducen? Tacto, presión, sensación postural, propriocepción consciente, porque llega a la corteza cerebral. Como suben, raíz dorsal, los núcleos que están en la columna posterior, y luego se cruzan, esta X es como el signo de cruce, al núcleo del tálamo para llegar a la corteza somatosensitiva. Los posteriores, lo más sencillo de esta parte. Entonces, motores sensitivos y los posteriores. Un resumen algo apretado es este de acá, ¿no? Esta es la parte motora y la parte sensitiva. Un poco más sencilla. En la parte motora tienes la motilidad voluntaria y, como ustedes vieron, hay núcleos que lo rodean que controlan ese movimiento voluntario. Tenemos la extremidad inferior, el tronco medio y la extremidad superior. Y en la parte adelante tenemos la parte sensitiva, el fascículo espinoplómico lateral, ¿de acuerdo? De extremidad inferior, de tronco y superior. Está prácticamente resumidos en este cuadro todas las vías ascendentes y descendentes. A ver, un minuto. ¿Alguna pregunta, por favor, para esta sustancia gris? Y decían algo también de sustancia gris. Sustancia blanca es sencilla, la gris es todavía más sencilla. El dedo espinal, ¿okay? Tiene un asta posterior, un asta anterior, un asta intermedia, que ya hemos comentado. Acá hay básicamente neuronas y neuroglia, aquí hay básicamente mielina. La sustancia gris se divide igual que la blanca en 3 partes. La dividí en 2 porque esta columna no está presente, ¿no? La columna posterior y la columna anterior. Sensitiva y motora, punto. Y la de en medio, ¿cómo es? Es básicamente neurovegetativa y controla la motilidad visceral y involuntaria. Entonces, tenemos dos maneras de ver esto de acá: con núcleos o con láminas. A mí me suena más fácil las láminas. Si pueden ver núcleos, igual. En la parte posterior tenemos el núcleo de Clark, en la parte posterior, el núcleo propio de la columna del asta dorsal, sustancia gelatinosa y el núcleo marginal. Tenemos igualmente los núcleos laterales que son neurovegetativos. Y los anteriores, que básicamente tienen neuronas, flexoras en la parte posterior, extensoras en la parte anterior, esos son los núcleos. Las láminas son de la 1 a la 10, en ese orden de arriba hacia abajo. La 6 es toda la asta sensitiva, de la 7 para abajo ese es el área de asociación, y luego viene el área motora. Es sencillo realmente, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Neurona motora alfa y gamma, que ya hemos comentado. La alfa viene de la vía piramidal
y la gama viene del cerebelo, de los tactos que regulan el tono y la postura, ¿de acuerdo? Aquí están los números, miren. Todo esto es sensitivo y todo esto es motor y esto es nervio vegetativo o de coordinación, ¿ok? Entonces, tenemos de que en el componente del interno anterior, sistema alfa y sistema gamma. La neurona motora del asta anterior tiene actividad tónica, refleja y de asociación con otros centros superiores para el control de la motilidad voluntaria. La gamma tiene una actividad tónica persistente que básicamente tiene que ver con el control del tono muscular, ¿de acuerdo? Cuando esta falla aparece la hiperactividad de este sistema y hay espasticidad o rigidez. Ahí tienen el asta anterior bien definida, ¿no? Tenemos flexoras cerca de la H, de la parte intermedia, extensoras en la parte más lateral. Tenemos la musculatura distal, o sea, la musculatura de acá en la parte externa, y aquí la parte proximal está representada. Tronco y basípodo, aquí tenemos el multípodo y el cigópodo en las partes más externas, ¿de acuerdo? Siguiendo esa lógica, tenemos neuronas posteriores, flexoras, anteriores extensoras, mediales, zonas proximales, brazos y muslos, laterales, zonas distales. Esta intermedia que habíamos comentado tiene una actividad autonómica interesante, ¿no? Hay centros vegetativos en todo el largo del eje gris, melíferos, piromotores, vasomotores. Centros ubicados en la médula cervical, sobre todo, términos y respiratorios, y algunos asociados, sobre todo, cardíacos y pulmonares, que son los que guardan la ritmicidad de la ventilación y el latido cardíaco. Son centros asociados con el control del tronco cerebral. Tenemos la sustancia gelatinosa, que la acabamos de ver, está en la parte casi más externa, ¿de acuerdo? Tiene sensibilidad termoalgésica, igual que el núcleo marginal. El núcleo propio tiene sensibilidad protopática e inconsciente y del tacto difuso. Y los núcleos ya más cerca de la bendita base del corteza. Esto es así. Aquí está el cacho. Núcleo marginal, sustancia gelatinosa, núcleo propio del asta, ¿de acuerdo? Núcleo de Clark, ¿ok? Sensibilidad consciente, inconsciente, inconsciente, ¿de acuerdo? En esa profundidad es que la sensibilidad visceral se va presentando. Ahí tenemos bien, núcleo posterior marginal, hemorragia y dolor, igual que las redes gelatinosas, protopática, el núcleo de la cabeza que acabamos de comentar, y la preproceptiva, el núcleo del cuello y de la base del asta posterior, formando el núcleo de Clark. En la parte intermedia tenemos la intermedia lateral e intermedia medial, que son vegetativas, que ya hemos comentado eso. Ponemos el resto de acá. Aquí está el asta posterior, que está aquí arriba. El asta lateral, que está por acá, y el asta anterior, que está por acá. ¿De acuerdo? Tenemos zonas del asta anterior que se dividen. Zonas flexoras, zonas extensoras, musculatura medial, acá está la H, y la musculatura distal, ¿de acuerdo? Todo está definido por estos tipos de componentes. Muy bien. Tenemos, bueno, ya lo que hemos comentado, los finales gelatinosa, da información térmica y táctil, el núcleo propio en la parte central, tiene a cargo la distribución de dos tipos y la sensibilidad proprioceptiva, el núcleo más inferior dorsal, la sensibilidad profunda o de productos musculares. Aquí están los núcleos, marginal, gelatinoso, el núcleo de la cabeza, el núcleo del cuello y el núcleo de Clark, que sí, básicamente tiene sensibilidad, la sensibilidad inconsciente y la sensibilidad consciente, ¿de acuerdo? Ahí están las asociaciones de zona 1 y zona 2 del Rexet, lámina 2 del Rexet, son los núcleos que estamos teniendo acá, sensibilidad térmica y del dolor. Las láminas 3 y 4 tienen el núcleo en cabeza o núcleo propio, sensibilidad protopática o difusa.